En West Virginia existe un lugar con una historia que solo podría llamar siniestra. La penitenciaría estatal de West Virginia. A simple vista, no es más que una prisión que fue abandonada hace décadas, pero entre sus muros se guardan 150 años de historias terroríficas e inhumanas que la han convertido en uno de los lugares más paranormales de todo el mundo. Pero, ¿cómo llegó este lugar a convertirse en eso? En el video del día de hoy haremos una travesía en el tiempo y descubriremos por qué esta prisión pasó de hospedar a los prisioneros más violentos de Estados Unidos a hospedar fantasmas. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Así es, como acaban de escuchar, el día de hoy les contaré sobre la penitenciaria de West Virginia. Probablemente muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, mi grupo de amigos llamado La Sociedad de las Pesadillas y yo acabamos de ir a investigar esta prisión. Pero a todo esto, ¿qué es la Sociedad de las Pesadillas? Pues verdaderamente solo somos un grupo de amigos que le gusta lo paranormal. Investigamos tanto lugares embrujados como objetos embrujados o poseídos. Si les interesa el tema, los invito a ver los videos en el canal de nuestra líder Raiza. De hecho, si todo va bien, para cuando ustedes estén viendo este video, la primer parte de nuestra saga de Annabelle ya habrá salido. Y en esta podrán ver justamente cómo vamos a la prisión y tomamos un tour en el cual nos explican la mayoría de las cosas que están a punto de escuchar. Y no solo tuvimos el honor de investigarla, sino que dentro de ella se encontraba la verdadera muñeca Annabelle, de la cual han sido inspiradas bastantes películas como las del Conjuro y pues las de Annabelle. Investigar la prisión fue una especie de daño colateral, ya que nuestra misión era investigar a Annabelle y la prisión simplemente estaba en nuestro camino. Pero después de estar 2 noches enteras dentro de este lugar, se me hizo más que necesario crear un video, ya que hasta el día de hoy, después de haber investigado múltiples lugares embrujados, les aseguro que el lugar está muy embrujado y a lo largo del video van a poder estar viendo algunas cuantas tomas que yo mismo hice con mi propia cámara. Si encuentran algo interesante, por favor déjenmelo en los comentarios. Oh, miren qué hora es hora de empezar el video. No sin antes agradecerles por estar aquí. Vayan por algo de comer, disfrútenlo mucho y suscríbanse si no lo han hecho, ya que eso ayuda un montón. ¿Qué les parece si comenzamos con la historia de uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos? La historia comienza en la Guerra Civil estadounidense. En 1863, Arthur Borman, el gobernador de West Virginia, veía necesario construir su primera prisión. Debido a que West Virginia se acababa de independizar, esto no era tarea fácil, y durante 3 años, Borman le rogó a la legislatura para que le pudieran dar fondos y así crear una prisión estatal. Y finalmente, en febrero de 1866, consiguieron lo necesario para construirla. El diseño era interesante. Esta estaba claramente inspirada en una especie de castillo medieval. De hecho, un reporte de la época lo describía como una visión sombría. Un páramo de piedra que refleja la miseria que espera al desdichado que entre en sus muros. Y es así como la penitenciaría de West Virginia da inicio a su oscura existencia. En 1876, tras una década de forzar a los prisioneros a construir la misma prisión que se convertiría en su peor pesadilla, finalmente se completó el primer bloque. Este se extendía a 2 grandes galerías de celdas, la norte y la sur. El recinto era de aproximadamente 90 metros de longitud. El ala sur contaba con 224 celdas diminutas de tan solo 2 metros de largo y 1 de ancho. Aquí quiero poner una pausa y pedirles, pónganlo en perspectiva. Es claramente un espacio diminuto. Se podría decir
que las condiciones eran inhumanas. Es más, estoy seguro de que algunos de ustedes tienen baños más grandes que las celdas de estos prisioneros, en las cuales tenían que pasar aproximadamente 23 horas al día. Por otro lado, el ala norte alojaba la cocina, el comedor, la enfermería y hasta incluso una capilla, todos conectados por una torre central de 4 pisos que servía de administración e incluso áreas para mujeres reclusas. Lo más extraño de esta prisión era que dentro de ella también se construyó una vivienda familiar para el alcalde y sus hijos. ¿Por qué querría el alcalde tener una casa dentro de un lugar lleno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos? Ni siquiera yo lo entiendo, pero les aseguro, para nada bueno ha de haber sido. La penitenciaría abrió oficialmente sus puertas en 1876, recibiendo a 251 internos, varios de los cuales habían sido forzados a construir la prisión con sus manos encadenadas. A contrario de lo que podrían estar pensando, al inicio todo iba bien. Tenían talleres industriales donde los presos trabajaban de carpinteros, herreros, albañiles, sastres e incluso panaderos. Asimismo, cultivaban sus propios alimentos en una granja y a partir de 1921 operaban una mina de carbón a 1 kilómetro de distancia que proveía energía y ahorraba miles de dólares al Estado. Increíblemente, algunos convictos eran lo bastante confiables como para vivir en el campamento de la mina bajo vigilancia mínima. A inicios de 1900, el alcalde presumía que en la prisión la disciplina mejoraba e incluso que la educación era una prioridad, por lo que se inauguró una escuela con biblioteca para los reos. ¿Quién diría que, en unos cuantos años, todo se volvería un infierno? A finales de 1920, la población penal se disparó. La crisis de sobrepoblación era tan grande que habían llegado a meter hasta 3 hombres juntos por celda. Si de por sí el espacio era muy poco para una persona, quiero que se imaginen a 3 hombres adultos amontonados en este lugar. El acomodo era sencillo. 2 prisioneros dormían arriba en literas angostas que abarcaban la mitad del cuarto. Por otro lado, el tercero dormía en un colchón en el suelo. Imaginen la claustrofobia, el calor o incluso la tensión de tener a 3 personas viviendo 23 horas al día en un cuarto donde apenas podías extender los brazos. La nueva ala sur se terminó en 1939 y así se alivió un poco la situación, pero esto solo fue temporal, ya que tras la Segunda Guerra Mundial, de nuevo los números se salieron de control y para 1950, la prisión que originalmente había sido diseñada para 650 personas, estaba tratando de contener a más de 2,000 reclusos dentro de sus paredes. Las que ya eran consideradas condiciones inhumanas tomaron rumbo a algo más oscuro, digno de ser llamado una especie de experimento humano. Plagas de insectos, ventilación no funcional, sobrepoblación y muy poco espacio para alojar. La prisión rápidamente se convirtió en un nido de enfermedades y violencia. Los abusos y las agresiones se convirtieron en cosa cotidiana. Con el tiempo se creó uno de los lugares más temidos por los propios internos, un pequeño sótano el cual era llamado The Sugar Shack. Pero este no tenía nada de dulce, ya que allí abajo, fuera de la vista de los guardias, se creó un imperio violento, ya que allí abajo se creó una especie de mini infierno en el cual florecían las apuestas, las peleas, el contrabando de alcohol y de drogas, incontables violaciones y, según se rumora, múltiples asesinatos. Aunque como tal, ninguna muerte se reportó dentro de la Sugar Shack, muchos creen que hasta la fecha es uno de los lugares más embrujados dentro de la prisión.
e incluso se rumorea que los guardias preferirían no entrar mucho ahí, dejando que los propios reos resolvieran sus asuntos internos en la oscuridad. Cada rincón de ese lugar se convirtió en una especie de infierno diferente, y después de unos cuantos años ocurrió. La primera riña se dio a cabo en marzo de 1973. 40 presos tomaron de rehenes a 5 guardias. Aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué creen que fue lo que los prisioneros pidieron a cambio de los rehenes? ¿Libertad? ¿Dinero? ¿O tal vez drogas? Pues no. Están equivocados. Lo único que pidieron eran condiciones de vida más dignas. Y aún así, tras unas cuantas horas de tensión, todo acabó cuando un prisionero fue asesinado por los guardias, mientras que otros 2 fueron gravemente heridos. Pero no todo fue malo, ya que, tras el baño de sangre, el gobierno decidió aceptar algunas cuantas de las demandas de los prisioneros, entre ellas, eliminar 10 celdas de castigo en el sótano, garantizar ropa y camas limpias, establecer reglas claras e iguales tanto para presos como los guardias. Una parte de mí entiende que los que estaban aquí no entraron por error. Ellos podían ser considerados la escoria de la humanidad. Dentro de esta prisión había asesinos, violadores, golpeadores, entre muchas otras cosas. No sentiré pena por ellos, y ustedes tampoco deberían, pero las demandas que pidieron no eran nada fuera de este mundo. Ellos solo querían ser tratados como humanos. Definitivamente un gran dilema moral. Pero aquí había un problema más grande. Un reo había muerto. La penitenciaría ya había probado sangre. Y esta demandaría más. El siguiente golpe de estado llegó el 7 de noviembre de 1979. 15 hombres decidieron que preferían arriesgar la muerte a seguir en aquel infierno y protagonizaron la fuga más grande en la historia del penal. Y por último, el evento final. En Año Nuevo de 1986, mientras muchos celebraban las fiestas, la cárcel se preparaba para estallar. El número de guardias estaba reducido porque varios oficiales habían pedido el día libre para estar de fiesta. Este era el momento perfecto para atacar. En la tarde, un grupo de 20 prisioneros encapuchados tomaron el control del comedor. Estos estaban armados con cuchillos improvisados y sorprendieron al capitán de la cárcel. En cuestión de segundos, 6 empleados fueron puestos contra el suelo y amarrados con sus propias esposas. Es así como inició el motín más violento en la historia de West Virginia. El número de rehenes aumentaba al par de las horas. Presos con palos y cuchillas caseras dominaban varias áreas. Se podían escuchar gritos por todos lados, pero ya nadie sabía si eran los mismos presos o policías que habían sido atacados. En medio del caos, 3 internos fueron asesinados, pero no fueron los policías quienes se llevaron estas vidas, sino los mismos presos, ya sea por venganzas internas o por ajustes de cuentas. Los presos habían tomado la oportunidad y se estaban atacando los unos a los otros. Este lugar era tierra de nadie, un infierno disfrazado de prisión que tomaba vidas una tras otra. Después de unos cuantos días se alcanzó un acuerdo. El gobierno se comprometía a revisar y mejorar múltiples políticas y condiciones de la cárcel. Una vez más, todo esto no fue por libertad, sino por mejores condiciones de vida. La insurrección terminó después de 3 días para el alivio de todos, pero sin verdadera mejora. Lo mejor fue simplemente cerrar la prisión. Esta recibió sus últimos reclusos a principios de los 90 y para 1995, después de 119 años de operaciones, las puertas de la West Virginia Penitentiary cerraron de manera definitiva. Solamente se quedó atrás un rastro de sangre y sombras. Los muros que presenciaron un siglo de conflicto humano, ejecuciones, suicidios
asesinatos y violaciones por fin quedaron en silencio. Por fin podían descansar. Pero, ¿acaso este fue el final de la historia de esta prisión? ¿O simplemente el inicio de algo más macabro? Porque hasta el día de hoy, 100 años después de su cierre, algunos dicen que realmente esta prisión jamás se quedó vacía. Cuatro hombres fueron ejecutados en esta prisión. Ya les conté un poco de la historia de este lugar, pero ahora es momento de hablar de cómo se convirtió en uno de los lugares más embrujados del mundo. Algo que no les conté es que esta prisión operaba en tiempos donde la pena de muerte era algo muy popular. La horca era el método que más se utilizaba. La prisión realizaba sus ejecuciones en el exterior. Si la cosa no podía resultar ser más oscura, permítanme agregarles que a estas ejecuciones públicas atendían familias, niños pequeños, adultos, adolescentes. Quien sea podía pagar una módica cantidad de $2 para presenciar las ejecuciones, como si fuera alguna especie de show o de circo. 85 hombres murieron ahorcados de manera pública. Pero esto acabó tras un incidente espeluznante. En 1931 colgaron a una persona llamada Frank. Frank estaba condenado por asesinar a su esposa y a la hora de abrirse la trampilla y tensarse la soga, la caída le arrancó la cabeza de golpe. Los guardias encargados de la ejecución no habían calculado bien el peso de Frank. Creo que no tengo que explicar por qué después de eso ya nunca se volvió a realizar una ejecución pública. Para 1950 se empezó a utilizar un método distinto, uno que probablemente ya conocen, la silla eléctrica. West Virginia tenía una de las sillas eléctricas más famosas de todo el mundo, la cual era llamada Old Sparky. Algo bastante cruel es que esta silla fue construida a mano por un recluso llamado Paul Glenn en los mismos talleres de la prisión. Imagínate que alguien te pida construir el artefacto con el que en algunos cuantos meses te quitarían tu propia vida. Desde 1951 hasta 1959, Old Sparky electrocutó a un total de 9 hombres. Creo que es bastante fácil deducir por qué esta prisión se convirtió en un epicentro de lo paranormal. En su momento, sus pasillos estuvieron llenos de emociones fuertes y negativas. Poco a poco, la prisión fue ganando reputación de estar embrujada, y no sin motivos. Las primeras historias de apariciones datan de mucho antes que esta cerrara. En 1930, múltiples guardias reportaban fenómenos extraños. Una anécdota transmitida entre vigilantes cuenta que, en ocasiones, veían la silueta de un preso caminando por zonas restringidas. Estos, asustados, sonaban las alarmas y acudían a interceptarlo, pero cuando lo hacían, no encontraban a nadie, y al pasar lista, descubrían que ningún preso faltaba en sus celdas. Y es así como este recluso fantasma aterrorizó a más de uno. Algunos llegaron a creer que era el espíritu de un preso que había fallecido ahí. Con el tiempo, múltiples áreas de la prisión ganaron fama de estar embrujadas. La ya mencionada Sugar Shack, lugar de tantos abusos, eriza la piel de quienes ponen pie ahí. Visitantes actuales afirman sentir corrientes de aire helado sin explicación alguna, mareos repentinos y la inquietante sensación de ser observados desde los rincones. Hay quienes incluso juran haber oído risas lejanas y susurros extraños resonando por los pasillos. En otro de los sótanos también merodea un espectro, el cual se cree pertenecer a R.D. Wall, un preso soplón asesinado en 1929. Como podrán estar pensándolo ya, en vida, Wall era una persona con muchos enemigos. Es por eso que,
Su muerte es narrada como una de las más violentas en esta prisión, y no creo que tenga que especificar, pero por si acaso, no. Su muerte no fue a manos de los guardias, sino de los mismos convictos. En este sótano se reportan múltiples fallos en equipos electrónicos, las baterías se agotan de golpe, las linternas parpadean, y hay quienes han sentido un toque en el hombro al estar de espaldas. Sobre todo las mujeres visitantes han relatado sentir manos invisibles que les aprietan suavemente los hombros. Muchos creen que este es Wall, quien ya tenía fama de acosar a mujeres antes de entrar preso. Otro de los peores lugares es el patio de ejecuciones. Se dice que uno de los convictos que fue ejecutado en este lugar sigue caminando por las afueras. Este es el espíritu de Orville Atkins, quien fue colgado por secuestrar y matar a un sacerdote. Lamentablemente, su ejecución fue mal planeada, ya que el ayudante que accionó la trampilla se puso un poco nervioso y la abrió antes de tiempo, haciendo así caer a Atkins 6 metros hasta el suelo de piedra. Magullado, con múltiples huesos rotos, pero vivo, lo tuvieron que arrastrar de vuelta a la horca y ahora sí, colgarlo correctamente en el segundo intento. Desde entonces, múltiples visitantes e incluso personal de la misma cárcel afirma que allí reside su presencia maligna. A ciertas horas de la noche, el aire se vuelve más pesado, como si alguien te viera con rencor. Grabadoras de audio han captado voces extrañas y pasos que van y vienen, a pesar de estar vacía. El North Hall, el pasillo norte de máxima seguridad, es otro epicentro de actividad paranormal. Allí encerraban a los presos más peligrosos, no necesariamente por sus crímenes, sino por la conducta que llevaban dentro de la cárcel. Aunque pasaban 23 horas del día aislados, eso no impidió que ocurrieran 2 asesinatos sangrientos en ese corredor. Uno fue de un motociclista apodado Danny, al cual un recluso le clavó un cuchillo en el ojo durante una pelea, matándolo casi instantáneamente. El otro fue Red Snyder, el cual fue apuñalado múltiples veces frente a la celda 20. Hoy en día, muchas personas afirman sentir pánico opresivo e incluso hay informes de cámaras y equipos electrónicos que dejan de funcionar en este lugar. También se han fotografiado figuras extrañas o sombras asomándose en las celdas vacías. Quienes se atreven a pasar cerca de la celda 20 reportan escuchar gruñidos o voces roncas en el aire. Más de un investigador paranormal afirma haber captado psicofonías con insultos y órdenes como "fuera de aquí". Pero estos no son los únicos fenómenos, ya que por toda la prisión se han registrado olores inexplicables, ecos y voces extraños, psicofonías como ninguna otra, manotazos invisibles, sentimientos espontáneos de náusea y de tristeza, luces que se encienden solas, celdas que se abren sin ninguna persona cerca, y la lista continúa. No es de extrañar que la penitenciaría de West Virginia sea considerada hoy en día por muchos expertos una de las prisiones más embrujadas de todo el mundo. Tal vez se están preguntando, Pato, ¿cómo es que investigaste este lugar? Bueno, como escucharon, la prisión cerró sus puertas de manera definitiva desde hace mucho tiempo ya, pero desde hace algunos cuantos años, esta volvió a abrir sus puertas no como una prisión, sino como un lugar turístico, una especie de museo en el cual se relata la historia, esta misma que yo les acabo de contar. Pero lo interesante es que por las noches, cuando los mismos espíritus más cómodos se sienten, este lugar ya no es una prisión ni un museo, sino un centro de actividad paranormal al cual tú y tus amigos cazafantasmas pueden ir e investigar un poco. De hecho, no les conté, pero esta hoodie es de ahí. Me preguntan a mí sobre la experiencia que viví. Creo que tendría que decirles que, sin lugar a duda, es el lugar en el que más miedo he sentido. Dejando un poco de lado a la muñeca Annabelle, que también fue toda una experiencia, que no se preocupen, van a tener aquí también en el canal cuando el tiempo llegue. La prisión en sí da mucho de qué hablar. Pasamos por momentos tan aterradores que contarles todo ocuparía un video por separado. Pero eso sí les voy a decir, para mí el lugar más embrujado de esa prisión es la enfermería.
Como cazafantasmas, mi experiencia dentro de esta prisión es invaluable y la voy a atesorar por muchísimo tiempo. Si tienen alguna pregunta sobre la prisión que no contesté durante el video, por favor déjenmela en los comentarios. Haré mi mayor esfuerzo por tratar de traerles lo que se me contó en el tour. Asimismo, para los que ya me conocen, a mí y a la Sociedad de las Pesadillas, sé que están muy emocionados por nuestra investigación con Annabelle, pero de una vez les digo, no pierdan de vista la prisión, ya que este, sin dudas, es el lugar más embrujado al que toda la sociedad ha acudido. Con eso termina el video del día de hoy. Si les gustó, les agradecería mucho que le dieran like, que lo compartieran y que se suscribieran si no lo han hecho. Las siguientes semanas se van a venir muy buenas, ya que vamos a estar hablando de los Warren, de Annabelle y de múltiples temas relacionados para traerles el mini arco Annabelle de Patos Potions. Habiendo dicho esto, les recuerdo también que tengo otros 3 canales por si no se han cansado de escucharme. Uno donde hablo de temas un poquito menos serios como chismes, noticias y muchas dinámicas con mis seguidores, ese es Pato RMZ. Otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Y por último, uno donde subo todos mis en vivos de Twitch. Por si por alguna razón no puedes verme cuando estoy en vivo, ahí están subiendo todos mis live streams de alrededor de 1 hora y media hasta 3 horas. Asimismo, si sí tienes ganas de verme en vivo, te recuerdo que puedes visitarme en Twitch. Hago streams lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Todos los links van a estar abajo en la descripción. Así que sí, me despido no sin antes agradecerles nuevamente por haber llegado al final del video. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.